Bueno, sean todos bendecidos. Gloria a Dios, sean todos bendecidos. Que el Señor los esté cubriendo, los esté guardando, los esté bendiciendo de una manera especial. Que esta clase, como siempre, sea de bendición para las vidas de cada uno de ustedes, que los ayuden a crecer, que los ayuden en su caminar con Cristo, que nos ayuden a abrir los ojos de los ciegos para que más personas nos podamos dar cuenta de cómo ser, cómo liberarnos de cosas que arrastramos de generación en generación. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y nada, nosotros vamos a comenzar un material llamado La Iniquidad. Es un libro que de una revelación, ¿verdad?, que el Señor le dio a la doctora Ana Méndez Ferrer, y ha sido de gran bendición para mi vida y por eso, y para muchas vidas, y por eso lo estamos trayendo hoy aquí para nosotros saber de qué se trata y qué es la iniquidad. El material lo pueden solicitar si no lo tienen, los que no lo tengan, para compartirle el material. Consta de 6 capítulos y las conclusiones finales para ser libre de la iniquidad. Es relativamente corto, pero es muy productivo. Es muy productivo y es muy sustancioso para los que estaremos tomando esta clase. Entonces, nosotros vamos a comenzar no por la introducción, vamos a ir directamente a lo que es el capítulo 1 de esta maravillosa materia, que es la iniquidad. Y vamos a ver desde sus inicios, desde lo que es la descripción de qué es la iniquidad, porque la palabra nos habla mucho de aléjese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor, y la palabra nos habla también de que el Señor visita la maldad de los que lo aborrecen desde la cuarta y quinta generación. Gloria al Señor. Desde la cuarta y quinta generación de los que le aborrecen. Déjenme ponerle en pausa el video. Déjenme, gloria a Dios. ¿Están por ahí? Claro que sí, claro que sí. Qué bueno, mi amor. Vamos a ver, puse en pausa el video para yo hacer algo aquí. Sacar de circulación a mi perrito. Gloria a Cristo. Entonces nos encontramos, gloria al Señor, nos encontramos en que el Señor también habla de que Él visita la maldad de los que lo aborrecen hasta la cuarta y quinta generación. Entonces, por eso es que hemos tenido el sentir de algo tan importante, hablarlo para los que no lo conocen. Entonces, aquí armamos ya un estudio acerca de lo que es la iniquidad y vamos a ir leyendo. ¿Cuál es la temática? Vamos a ir leyendo el libro y vamos a ir entonces desglosando lo que el Espíritu Santo va a traer a colación como importante para la vida de cada uno de ustedes, para desligarse de lo que es la iniquidad. Así que vamos a ir leyendo. Víctor, si me puedes ayudar a leer y vamos a poner atención Amén. y en este momento vamos a poner atención y vamos a escudriñarlo, vamos a leerlo, pero vamos a escudriñarnos nosotros mismos en nuestros adentros, bien adentro, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos estorba a nosotros, nuestra vida espiritual, qué es lo que no nos deja crecer, qué es lo que no me deja avanzar. Yo por tantos años sirviéndole al Señor y bajo ningún concepto nosotros pudiéramos encontrar cuál es la raíz de todo el mal que nos afecta, que nos aqueja. Entonces vamos a ir leyendo y a medida que el Espíritu Santo vaya trayendo la explicación, entonces nos vamos a ir adentrando aún más. Vamos a ver, iniciamos. Amén.
Etimológicamente, esta palabra quiere decir lo torcido. De hecho, es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Lucifer. Surge en el momento en que este arcángel lleno de belleza y perfección da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Ahora bien, de la misma manera en que la fe es la sustancia de lo que se cree, es decir, el poder que activa el mundo invisible de los cielos. Este pensamiento torcido dentro del corazón del arcángel también produce una sustancia espiritual que origina la maldad. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Ezequiel 28, 15 y 18. Estas dos palabras que muchas veces se usan al azar son determinantes para entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos aquejan. La maldad es la semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón con pensamientos e intenciones opuestas a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que es Dios. La iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos o la suma maldad del hombre. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. En este momento que toda información o herencia espiritual de maldad es establecida. Podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. A través de este cordón se esculpe todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos. Estos a Vamos, su vez lo torcerán aún más. vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se acaba de leer. Y es muy importante para comprender cuál es el concepto de iniquidad que nos explica aquí, que nos da un vivo ejemplo, como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. Ustedes se pueden imaginar como el cordón umbilical, el grueso que tiene el cordón umbilical y que trae dentro de sí dos venas, dos arterias y una vena, dos arterias y un nervio. Bueno, trae en sí dentro de él tres dobleces. ¿Sí? Entonces, cuando dos arterias y dos venas, entonces este doblez que trae este cordón umbilical así, ¿verdad? Que le traspasa lo que es la sangre, el alimento del bebé en el vientre, así mismo sucede en lo espiritual. Entonces, es la suma de todos los pensamientos torcidos del hombre, la suma maldad del hombre. Entonces, la iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. Es en este momento que toda formación o herencia espiritual de maldad es establecida. Siempre hemos estado escuchando que la maldad de generaciones pueden hacer una persona con ellos. Los malos hábitos, así como se hereda el carácter del papá o de la mamá, así como se hereda los ojos azules, así como se hereda los ojos canelos, el color de la piel y las características físicas de papá y mamá por medio del ADN. Así mismito, también, así mismo se traspasa lo que es la herencia espiritual. Personas que han venido del ocultismo, personas que tuvieron
en el momento de la concepción fue por una violación, por una situación, una fornicación o que no fue deseado, en el momento en que fue un accidente, en el momento en que pasaron tantas cosas. Entonces, toda esta herencia genética, tanto física como espiritual, se adhiere al ADN de la persona. En este caso, el ADN espiritual. Vamos a ver todo eso mucho más en detalle en el transcurso del libro y lo vamos a desglosar. Entonces, esta maldad es establecida en ese cordón espiritual. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos esencia divina. Nosotros tenemos el ADN de Cristo. Nosotros somos hechura, imagen y semejanza del Dios creador. Él nos puso dentro de nosotros su ADN. Somos reyes y sacerdotes, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Es lo que dice la Biblia de cada uno de nosotros. Pero asimismo, el enemigo se encarga, ¿eh?, por pactos generacionales, por deudas generacionales, por fraudes generacionales, por cosas que no se han saldado en el mundo espiritual, ni de herencias, de maldición, del alcoholismo, como vamos a ver más adelante. Todo eso se adhiere a ese ADN espiritual. Si bien tenemos una esencia divina, un cordón con toda la genética de Dios, tenemos otra área que es donde el enemigo también impregna todo lo malo que han hecho las generaciones para que todas las generaciones lo repitan. Es como dice la palabra, que él visita la maldad de los que lo aborrecen hasta la cuarta y quinta generación. Es decir, que esa iniquidad, aunque esté 5 generaciones para arriba, a ti te está afectando. Entonces se describe como si fuera un cordón espiritual donde están impregnados toda la herencia espiritual del hombre que va a pasar a través de ese cordón por generación y generación. Toda esa pecaminosidad que la tuvieron los abuelos y los tatarabuelos va a ir traspasando de generación en generación. Entonces, esto a su vez lo torcerán aún más con sus propios pecados, es decir, que no solo lo que yo herede, sino lo que yo arrastre por mi forma de conducta, por las transgresiones espirituales que yo haga, por mi forma de vivir, por los pecados cometidos, voy a tomar una forma y eso le va a ir dando carácter, me va a ir dando un carácter que no es la naturaleza que Dios puso en mí. Eso le va dando forma a mi carácter. Más adelante, entonces, porque apenas vamos por la introducción del primer capítulo, vamos a ir viendo cómo esto se va impregnando de tal manera en nuestras vidas que altera totalmente la creación de Dios en nosotros. Sigue, vamos a seguir por aquí. Amén. Esto a su vez lo torcerán aún más con sus propios pecados y lo entregarán como una estafeta de maldición a la siguiente generación. Exacto. El pecado de Judas está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Jeremías 17:1. La iniquidad es lo que la Biblia llama el cuerpo del pecado. Al avanzar estas líneas, veremos cómo la iniquidad forma parte del cuerpo espiritual dentro del hombre y cómo afecta su comportamiento, la estructura de su pensamiento y aún el estado de salud del cuerpo físico. Repite eso. La iniquidad es lo que la Biblia llama el cuerpo del pecado. Al avanzar estas líneas, veremos cómo la iniquidad forma parte del cuerpo espiritual dentro del hombre y cómo afecta su comportamiento, la estructura de sus pensamientos y aún el estado de salud del cuerpo físico. Es decir, que hay enfermedades tipo diabetes, tipo hereditarias, tipo genéticamente transferidas, que nos afectan, que son iniquidad.
Son iniquidades heredadas de nuestros padres. Ah, porque mi mamá murió de diabetes. Ah, porque toda la familia, dos familias murieron de cáncer y ya esa persona la tiene que tener. Mentira. Mentira, usted no tiene que aceptar ningún diagnóstico que le sobrevengan o le digan absolutamente nada. Usted no tiene que aceptar eso. Se murieron dos o tres de la misma asunto, de accidente de tránsito, no hay maldición que no venga sin causa. Entonces, ese tipo de patrón de conducta que forma parte del cuerpo de pecado a nivel espiritual, lo que el enemigo plantó a través del ADN espiritual, va a afectar el comportamiento y te va a dar una forma, un carácter, unas actitudes que tú piensas que eres tú, pero no eres tú. Porque en el transcurso de la vida, ese ADN prevaleció y te dio forma, ocultándote tu verdadera identidad, ocultándote tu verdadero yo y afectando aún el cuerpo físico. ¿Mm? Continuamos. Amén. El cuerpo de pecado se origina en el espíritu e invade el alma y el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. La iniquidad está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Y es ahí donde el diablo engarza las maldiciones que vienen de nuestros antepasados. En esta misma área donde se arraigan las bases legales de enfermedad que se transfieren de padre a hijos y de hijos a nietos. Es aquí también donde se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos y oprimirnos. Este será, además, un constante obstáculo para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. Entonces es necesario que nosotros identifiquemos cuál es la iniquidad o el patrón de conducta repetitivo que viene desde los abuelos. El patrón ya sea de enfermedades, ya sea del carácter, ya sea de iniquidades de idolatría, de hechicería y de un sinnúmero de cosas que vamos a ir viendo a medida que profundicemos en el material. Esta es la principal puerta que tiene el imperio del diablo sobre la vida del ser humano, creyente o incrédulo. Es a través de la iniquidad que el maligno permea en el corazón del hombre para poner, para poner en él todo tipo de deseo perverso y pecaminosos. A esto se le llama concupiscencia. Una palabra clave. Dice la palabra que el Señor no tienta a nadie ni puede ser tentado tampoco, que el hombre peca por su concupiscencia, por su propia concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Esos pensamientos de deseos bajos, de deseos negativos que tiene la persona, esos pensamientos como de ese deseo de pecar incontrolable, de hacer un desarreglito, esa persona que le gusta pecaminosa, esos deseos perversos, que de chismear, que de murmurar, como un deseo de hacer lo malo. Eso es entonces la concupiscencia que dice que el hombre peca por su propia concupiscencia, que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Entonces, cuando la concupiscencia, como lo vamos a ver más adelante, cuando la concupiscencia, entonces usted en su pensamiento, usted alimenta ese pensamiento, ay, ya usted pecó en su corazón. Entonces usted va rindiéndose a ese pensamiento y a ese deseo de pecar y eso baja su corazón, ese deseo de pecar. Usted ejecuta el pecado, lo que va a parir es la muerte. Entonces, ya el pecado ya consumado, entonces genera la muerte, pero que no diga el hombre que fue tentado por Dios. Y a veces le echamos la culpa al diablo también, pero la razón verdadera de la raíz de esa iniquidad es una pecaminosidad o una iniquidad que viene de generaciones atrás y que muchas veces afectan por deseos de pasiones bajas y desordenadas en nuestras vidas, que hay una fantasía sexual, que hay un qué sé yo qué cosa. Entonces le damos tanta cabida en nuestra mente que eso abre la puerta a que se dé algo, a que se le den los planes.
y que salga el fruto de esa iniquidad, de ese pensamiento. Entonces, fíjense cómo dice ahí, es a través, ayúdenme con los micrófonos, por favor, es a través de la iniquidad que el maligno permea el corazón del hombre para poner en él todo tipo de deseos perversos, tu pensamiento, dice la palabra tal, el pensamiento del hombre tal es él. Usted tiene que estar muy, muy pendiente a lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque los pensamientos, haciendo un paréntesis, hay que discernirlos. Hay que discernir el pensamiento, de dónde viene, hay que pasarlo por el filtro, hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay alguien con un micrófono abierto. Hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque en el pensamiento es que están las batallas. Es que está en la batalla, la mente lo traiciona, el pensamiento se le va para donde usted no quiere que se vaya, la mente comienza a generar cosas que usted no quiere pensar y hasta loco lo vuelve. Entonces, esta concupiscencia es a través de ella es que viene la iniquidad y se manifiesta por medio de ella. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Están entendiendo? Pongan atención a esta parte porque es básica para el buen entendimiento de todo lo demás que va a aparecer. Gloria a Dios. Continuamos. La herencia de pecado. La herencia de pecado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma para que éste empiece a desear el mal. Será una fuerza irresistible, en muchos casos, que arrastrará a personas aparentemente buenas a cometer pecados abominables. Vamos a repetir eso. La herencia de No, desde arriba, desde Bien. arriba. Esta es la principal puerta que tiene el imperio del diablo sobre la vida del ser humano, creyente o incrédulo. Es a través de la iniquidad que el maligno permea el corazón del hombre para poner en él todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. A esto se le llama concupiscencia. La herencia de pecado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma para que éste empiece a desear. A veces, Será una puerta. dame un segundo, a veces no eres tú que quieres pensar. A veces no eres tú que quieres inclinarte a hacer lo malo. A veces no eres tú. Hay algo que le está abriendo la puerta y que mantiene la puerta abierta para que el pecado se ejecute. Hay un espíritu asignado detrás de esta iniquidad para hacer que el hombre peque constantemente y él mismo se desea hacer el mal y él mismo se descalifique para hacer una obra en Dios. Entonces, esto se convierte en una fuerza irresistible en muchos casos que arrastra a la persona aparentemente buena a cometer pecados abominables. ¿Qué es lo que hace que una persona aparentemente buena corra a hacer lo malo? ¿Qué es lo que hace y abre la puerta al mundo espiritual de que yo haga cosas, pues yo no, la persona haga cosas cuando sale de verdad o del camino del Señor o se enfríe o baje la guardia, muchísimas cosas que pueden pasar en el camino de uno estarle sirviendo al Señor. Y baja la guardia porque es que hay una batalla mental y hay una situación que lo turba, que lo atormenta, que le está diciendo ahórcate, que le está diciendo quítate la vida y esa persona está luchando con ese pensamiento. Hay un espíritu inmundo que le dice coge para la calle, vete a beber cerveza, vete a gozar con mujeres y lo incita y lo incita y lo incita hasta que esa persona dice oh, y lo ciega. Y si esa persona no tiene un dominio de su mente, si esa persona está actuando en automático, fácilmente es manipulado por estas fuerzas del mal. Porque es que eso lo va a arrastrar. A veces, por eso es que no podemos servirle al Señor con nuestras propias fuerzas. Por eso es que con tu propio esfuerzo, y sí, yo lo voy a dominar, y sí, yo puedo controlar eso. No, estoy batallando, estoy luchando, y estoy ahí, y pasan 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. ¿Cómo que se descarrió con 6 años en el Evangelio? No aguantó, le vino una tentación, no arrancó de raíz lo que es la iniquidad. Después que reaccione, esa persona va a venir arrepentida
humillada, pero va a venir el enemigo con el dedo acusador. Fíjense cómo dice aquí, será una fuerza irresistible que en muchos casos que arrastrará a la persona aparentemente buena a cometer pecados abominables. Hay mucha gente que se descarría y comienza a hacer cosas como si nunca habían conocido a Dios. Son inclinadas a hacer lo que la concupiscencia le dicta. Fíjense qué fuerte es eso. Porque no digan que el diablo lo tentó. Había una puerta abierta, había algo que usted no había tratado de manera profunda como es la iniquidad. Porque quizás o no se lo habían mencionado, o usted no sabía ni siquiera con qué se comía eso, o usted ni siquiera le habían hablado de eso, de dónde, de qué raíz, de dónde, si viene de generaciones o si viene porque usted le dio la gana de pecar. ¿Mm? Entonces, todo eso tiene un acontecer profundo que nosotros lo vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando el material. Amén. Es por eso que llega a cierta edad, los hijos de alcohólicos empiezan a tener un deseo incontrolable De por beber. beber. A veces son hijos de cristianos o de pastores que sin razón alguna desarrollan estas inclinaciones pecaminosas. La razón de esto es que no se ha tratado con la iniquidad, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, del 14 y 15. No solo el diablo interfiere en la vida del hombre a través de la iniquidad, sino que es donde los juicios de Dios se van a manifestar constantemente. La iniquidad se opone a la justicia divina por estar torcida Sí. de ella. Esto ocasionará un continuo choque con la rectitud de Dios. Entonces, hay personas, vamos a analizar un poquito ese párrafo ahí. Entonces, el enemigo va a estar puyándote ahí, apretándote el tornillo, como dicen, por decir una palabra. Va a estar interfiriendo a través de la iniquidad, te va a estar manipulando y te va a estar inclinando a hacer lo que tú no quieres hacer constantemente, ¿verdad? Porque él te incita, él te ofrece la tentación, pero tú eres el que cedes. Entonces, si tú no tienes un control de tu voluntad, no por ti mismo, sino que tú no le has cedido la voluntad al Espíritu Santo, entonces con tus propias fuerzas no vas a resistir la tentación, con tus propias fuerzas vas a caer, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si tú no ejercitas el dominio propio, la iniquidad y el enemigo te va a estar manipulando, porque entonces va a haber una interferencia de un espíritu inmundo detrás de esa puerta de iniquidad. El juicio de Dios se va a estar manifestando ahí continuamente sobre esa iniquidad y tú vas a decir, cónchale, pero ¿por qué es que recibo tanto palo a través de la finanza? Porque mi proceso ha sido financiero. Hay que ver si no hubo un fraude generaciones tras generaciones, una deuda que no se pagó nunca y vino una persona, el deudor o al que se le cogió el dinero y lanzó una maldición sobre tu familia de que ninguno iban a prosperar, de que ninguno iban a avanzar y echó una maldición sobre tus finanzas y hoy tú sin saberlos no avanza, no progresa, eres profesional y no consigues nada, consigues lo necesario para subsistir. A ver, no hay una maldición sin causa. ¿Por qué le servimos al Señor con ahínco, con ímpetu? Le servimos al Señor, wow. Pero no hay una manifestación gloriosa de la mano de Dios sobre nuestras vidas conforme va prosperando nuestra alma. Entonces, ahí viene a interferir entonces la justicia divina, porque el Señor opera en justicia, pero el enemigo aprovecha esa justicia divina para sacar sus cartas. Saca sus cartas y dice, no, pero mira, 3 generaciones atrás se tiró un decreto que esta familia iba a ser maldecida por todas sus generaciones a causa de una deuda que no se pagó. Y nadie se ha plantado a romper las actas
que tiene ese decreto. Póngase a analizar. Y vamos a escudriñar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro sistema financiero, cómo está en desorden nuestra casa, cómo están en desorden nuestros hijos, cómo la familia no progresa, cómo tus padres están, cómo estuvieron tus abuelos, cómo estás tú desarrollándote en tu vida, que por más que tú trabajas, no eres bendecido, no avanza. Dios es Dios y es dueño del oro y de la plata. Pero hay algo que le está dando una legalidad sobre el cual el enemigo interfiere en la vida del hombre para que tú no seas bendecido. Donde ya Dios dijo que tú eres bendecido desde antes de la fundación del mundo, que Él te dio juntamente con Cristo todas las cosas y que todas las cosas están unidas en Él. Y ya tú eres bendecido y lo que Dios bendijo no puede maldecirlo el hombre. Hay una iniquidad fluctuando y trabajando dentro de tus finanzas. Hay una iniquidad trabajando dentro de tu situación. Entonces, la justicia divina, esta iniquidad se opone a que la justicia se establezca en tu vida. Eso que pasó allá atrás, hay una justicia divina que se va a manifestar en tu vida, porque también a aquella persona hay que hacerle justicia, porque no se le pagó su dinero. A aquella persona también hay que hacerle justicia. Entonces se abre una balanza, se pone una balanza. Vamos a ver qué tan justo tú eres para aplicarte justicia. Pero aparece, ¡pam!, un decreto que dice que no, que hay una cosa, una situación que hay que romperla, que hay que desactivarla para que tú puedas recibir esa bendición. Entonces el Señor tiene que retenerte tu bendición o esperar, porque hay una acta que se levantó. ¿Se acuerda de que el enemigo vive acusándonos todos los días, de día y de noche, delante del Padre? Bueno, pues una de esas acusaciones pues, puede ser esa, que hayan infringido un principio espiritual, o que no nos vamos más lejos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y todos los días de tu vida se alarguen en esta tierra. La falta de honra es una situación que acarrea maldición y es un principio espiritual que nosotros tenemos que hacer sí o sí, independientemente de lo que sea. Sea malo, sea bueno, sea el mismo con cachito y vestido de rojo. No importa, honre usted a su papá y a su mamá para que le vaya bien en la tierra. Honre a sus padres espirituales, honre a sus líderes, honre a sus jefes, honre. El poder de la honra te trae bendición y te trae honra. Ayúdenme con los micrófonos, por favor. Entonces, si esta justicia divina no se establece, se puede establecer en tu vida, entonces esto mantiene un continuo choque. Tú eres recto, tú se supone que tienes que estar llamado a ser justo, pero tú no haces justicia. Entonces, cuando tú clamas por justicia, la justicia viene y establece un juicio. Y dependiendo, el Señor dará a cada quien conforme la obra de sus manos. Entonces, todo ese camino torcido va a producir un continuo choque con la ley de Dios. Y la iniquidad, hay una iniquidad ahí, yo te quiero bendecir, pero hay una iniquidad ahí que no me deja que se manifieste la bendición. ¿Me doy a entender? Sí, se fueron. Estamos activos. O están poniendo mucha atención. Estamos aquí. Ah, pues qué bueno. Yo me Seguimos alegro. entonces. Seguimos arriba. Vamos a ver. ¿Se entendió esa parte, mi gente? Claro y preciso. Necesitamos escudriñar qué hay, porque es que Dios nos quiere bendecir. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirles. Hay que ver qué es lo que está trabajando ahí de fondo, que no permite, que están teniendo una legalidad para no permitir que la gloria del Señor se manifieste en nuestra vida, en el área que necesitemos que se manifieste. Continúa, hijo mío. Seguimos. Sí. Esto ocasionará un continuo choque con la rectitud de Dios. La justicia tiene como parte de su esencia el juzgar todo lo que se opone a ella. Tanto. El propósito de los juicios de Dios es alinear todas las cosas con su voluntad y justicia. Por lo tanto, donde hay camino torcido, habrá una continuación divina, alineando a la persona con el Padre,
Este alineamiento se manifiesta en juicios, pruebas, tribulaciones, desiertos, etcétera. ¿Ven por qué es que vienen la prueba, las tribulaciones, los desiertos, etcétera? Que hay algo operando que el Señor quiere alinear a su perfecta voluntad. Sí. Porque yo soy Jehová tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Note que no le está hablando a los impíos, sino a su pueblo. Dios no está visitando el pecado, sino la iniquidad. El pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. Es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. El pecado son las ramas, lo exterior de un gran árbol que viene creciendo y robusteciéndose de generación en generación. La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal en nosotros y es ahí donde debemos echar el hacha. La gran mayoría de los creyentes confiesan sus pecados a Dios, pero jamás le han pedido que borre sus iniquidades, porque esta causa siguen padeciendo. Siguen padeciendo la consecuencia de terribles maldiciones financieras o de enfermedades familiares incurables, destrucción familiar, divorcios, accidentes y tragedias que no deberían ocurrir estando bajo la protección de un Dios todopoderoso. Dios hace diferencia entre la iniquidad y el pecado. Como dije anteriormente, no es lo mismo el fruto que la raíz, ni tampoco el origen y lo que se da a luz. Dios no solo vino a vencer el pecado en nuestras vidas, sino también a deshacer todas las obras del diablo. Cuando Moisés estaba clamando a Dios por ver su gloria, el Señor se manifiesta a él y le dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, 6 y 7. Un principio que tenemos que entender y que es una gran fuente de liberación en nuestras vidas es que Dios no trata con el mal en forma genérica. Él es tremendamente específico y es también así como nosotros tenemos que responder en contra de todo el reino de las tinieblas. Una de las tremendas tragedias que yo veo en el cuerpo de Cristo es que la mayoría de la gente se conforma con oraciones generales y simples. Algo así como: Señor, perdona todos mis pecados. O Señor, cualquier cosa que yo haya hecho en el pasado, perdóname. O quizás: Señor, te pido perdón por todo pecado en el área sexual, aunque Dios oye la intención de nuestro corazón y nos perdone en cuanto a nuestra salvación eterna. Las bases legales que operan en contra nuestra son vencidas con oraciones genéricas. No son vencidas con No oraciones. son vencidas con oraciones genéricas. Dios quiere que escudriñemos nuestros corazones, que entendamos la maldad y sus consecuencias en la misma dimensión en que Él las entiende. Él quiere que el diablo no tenga ni la menor cosa con que atacarnos. Jesús murió por nuestra total libertad y cada parte de la cruz y de su pasión está relacionada con diversas áreas en que Dios pagó el precio por nosotros para que entráramos a una total plenitud con Él. No solo fue conquistado el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz representó una obra integral en la cual fue redimida cada parte de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Amén. Verá el fruto de la aflicción de su espíritu y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y Gloria a llevarás Dios. las iniquidades de ellos. Muy fuerte. Isaías 53, del 5, 4, 5 y 10 al 11. En este Por eso pasaje, cuando dicen que algo cuesta mucho para conseguir, mayor la satisfacción. así es. Exacto. En este pasaje dice, Fíjense, me gustaría, dame una pausa, me gustaría hacer un pequeño análisis. Aquí habla, ¿verdad? De totalmente de Cristo. Habla ahí en esos versos. Pero ponte en la posición, tú como atalaya, como el que Dios asignó como columna fuerte para deshacer las iniquidades de todas tus generaciones. Cristo pagó el precio, ¿verdad? Pero no nos hemos apropiado en cierto sentido, en cierto modo, a ese sacrificio que hizo Cristo. Y seguimos con nuestras iniquidades y seguimos lidiando y seguimos viviendo nuestra propia vida y no alineándonos a la perfecta voluntad de Dios. Y creemos muchas veces que le estamos sirviendo al Señor por la palabra. Bueno, Pablo pensaba que estaba defendiendo a Dios en el momento en que estaba persiguiendo a Jesús. Entonces, el mismo Dios le hizo ver que él no estaba persiguiendo solamente a los cristianos, sino al mismo Dios. Él pensaba que estaba sirviéndole a Dios y defendiendo a Dios. Entonces, como el Señor permitió que Jesús pasara por todas esas aflicciones, ¿verdad? Para que Él padeciera por muchos. Entonces, yo quisiera como que se vieran en esa posición de Cristo, ustedes como cristianos, ¿verdad? Nosotros como cristianos, y nos viéramos en esa posición, porque yo me acabo de ver ahí en esa posición. ¿Mm? Entonces, es como que tú hayas puesto tu vida por la expiación del pecado de tu familia. Tiene aquí una promesa. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su espíritu, y quedará satisfecho. Señores, yo me acabo de ver ahí. Porque cuando yo no sé si ustedes entienden la envergadura del compromiso que tú haces con el Señor, no solamente para levantarte a romper la iniquidad de tus generaciones, para que tus hijos no la hereden, para que tú mismo seas libre de la maldición. Y digo, no, pero espérate, yo le estoy sirviendo a un Dios demasiado poderoso, entonces yo no puedo venir a acarrear con una deuda y una maldición financiera que tenga todo mi linaje. Eso es mentira del Satanás, porque yo soy hija del Dios Altísimo. Yo le estoy sirviendo al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para romper la iniquidad que está trayendo desgracia y ruina y pérdida a mi vida por causa de alguien que está haciendo las cosas mal o que hizo las cosas mal? Yo no tengo que ver con eso y yo me levanto hoy y yo rompo. Cuando yo me decido romper, entonces el Señor habla en Isaías que verán linajes. Jesús se sacrificó por todos nosotros. Nosotros somos todo el linaje de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, porque pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, pero hubo un mal negocio que hicieron allá atrás
Hubo un mal negocio que hicieron allá atrás y fuimos despojados de la gloria. Y tuvo que venir Cristo para despojar a quien le entregaron esa gloria, porque al enemigo se le dio todos los reinos de la tierra. Como Cristo no se tiró de rodillas a pedirle a Moloch, a pedirle a Mamón, a pedirle a los Baales. Dicen, no, es que no solo de pan vivir el hombre. Es que no hay de lo que tú me ofrezcas que mi padre no me pueda dar. ¿Y por qué? ¿Por qué yo tengo que servirte a ti? Pero muchas veces nos rendimos a eso para que se nos dé lo que es nuestro. Entonces nosotros pasamos a ser mendigos de lo que es nuestro. Y lo que Cristo conquistó en la cruz nos devolvió todo. Todo nos lo devolvió. Entonces, así como Cristo se levantó y decidió cumplir su ministerio, decidió cumplir con un propósito, por eso estamos tú y yo aquí. Entonces se necesita que alguien se levante por su linaje, se necesita que alguien se levante por su generación, se necesita que alguien se levante a poner al diablo en su lugar. Dice, vivirá por algo, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. La voluntad de Dios es que tú seas libre. La voluntad de Dios es que tus manos, todo lo que hagan prospere. La voluntad de Dios es que tú seas bendecido en todas las áreas, así como prospera tu alma. Entonces, el fruto de esa aflicción, de la aflicción de Cristo, Cristo la vio. El fruto. Mira dónde estamos nosotros, creyendo en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Aceptando la sangre de Cristo como pago de esa deuda tan grande que teníamos de generaciones desde Adán. Cristo ha visto el fruto de su aflicción. Oye, sufrí la consecuencia, me fui en sangre, me desangré por todas las heridas, pero le sané las enfermedades, me las llevé en las llagas, la rebelión que tenían ellos, ya yo me la llevé, yo la pagué, ellos no tienen por qué ser rebeldes y eso es lo que más somos. Entonces, quedará satisfecho y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo se llevó mi iniquidad. Cuando yo me levanto y yo decido en el nombre de Jesús romper las iniquidades de mis generaciones, yo voy a ver el fruto de mi aflicción. ¿Por qué? Porque el enemigo no la va a querer soltar. Por eso que dice la palabra, esfuércese y sea valiente, que solamente los valientes arrebatan al reino. Esto no es con ñoñería, esto no es con que si Cristo lo hizo por mí, esto no se trata de que usted se mantenga llorándole, no, ya Cristo murió, levántese usted con todas las armaduras y todo lo que Cristo le dio, para que entonces su alma sea vista en ese mundo espiritual, que el diablo lo respete. Entonces, sujetado pues a Dios, resistir al diablo y el diablo va a tener que huir de ti. Señora, nos están retratando ahí. Tú vas a ver el fruto de tu aflicción. Y no que tú tengas que volver a repetir los mismos dolores de Cristo, porque ya Cristo pagó. Pero un sacrificio tienes tú que hacer para que tu linaje viva por largos años. Porque si hay un decreto de muerte, que se mueren a destiempo, señores, yo he conocido familias que todos los años se muere uno, que hay una persecución por accidentes de tránsito, que hay muchísimos que se mueren por accidentes de tránsito. Entonces usted tiene que levantarse y romper esa maldición de su casa. Mi casa no. Entonces, es como dice la palabra. En el mismo Isaías, me parece que 60 o 61, donde habla del por qué te ungió Dios. Que fue la misma palabra que Cristo leyó, porque me ha ungido Dios para libertar a los cautivos, para anunciar para a los presos salir de la cárcel, para dar olor de gozo en lugar de ceniza, a los que están en espíritu y angustiados, manto de alegría, a los que están enlutados, bálsamo, ¿verdad? Todo eso, para eso fue que se nos ungió como el espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Entonces dice que seremos reparadores de portillos, que seremos lo que vamos a restaurar generaciones y calzadas para habitar. Si usted lee completo ese capítulo,
¿Cómo es que usted va a ser reparador de muchas generaciones? Es así, rompiendo lo que le da el derecho legal al enemigo de destruir tus generaciones. Es decir, que tenemos un trabajo que completar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros dejamos, no nos damos cuenta que esa iniquidad está operando ahí. Ciertamente, Él llevó todas nuestras enfermedades y murió todos nuestros dolores. Y herido fue por nuestra rebelión. Él pagó el precio, Él pagó el pecado, pero usted también tiene que levantarse a favor de su generación, de los que no creen, de los que no conocen a Cristo. Usted tiene que levantarse y romper. Esfuerce y sea valiente, pero usted tiene que arrancar esa iniquidad de su vida. Si volvemos a leer aquí, dice, Dios quiere que escudriñemos nuestros corazones y entendamos la maldad y sus consecuencias en la misma dimensión que Él las entiende. Él quiere que el diablo no tenga ninguna, ni la menor cosa con que atacarnos. Oigan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Jesús murió por nuestra total libertad y cada parte de la cruz de su pasión está relacionada con diversas áreas en que Dios pagó el precio por nosotros para que entráramos en una total plenitud en Él. No solo fue conquistado el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz representó una obra integral en la cual fue redimida cada parte de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Fue un trabajo completo, pero hay que indagar en nuestros corazones, escudriñar nuestros corazones, cuál es la maldad que podemos albergar en nuestro espíritu, en nuestra esencia que viene de generaciones y que no nos deja avanzar y que eso que el enemigo tiene en contra nuestra no camine más allá, no puede caminar más allá, no puede. Porque mis hijos no tienen que pagar absolutamente nada que haya hecho un tatarabuelo que ellos ni siquiera conocieron. Y yo me niego. De lado y lado. Es que me niego en el nombre de Jesucristo. Entonces nos quejamos de que no va a amar en la vida, de que mi papá qué sé yo qué, de que nos quejamos de todas maneras. Entonces, pero no tomamos la sartén por el mango, que aunque esté caliente, que nuestra mano, aunque se queme, se enfríe, para que no llevamos constantemente la paliza de Dios con querernos enderezar lo que está torcido en nosotros, pero también tenemos al diablo embromando ahí porque tiene una legalidad sobre nosotros. Entonces esa batalla hay que romperla en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver, entonces seguimos aquí. Amén. En este pasaje de Isaías vemos como la cruz abarca una serie de conceptos de lo que debemos ser liberados y redimidos. Una gran parte del cuerpo de Cristo se limita a recibir la salvación de sus pecados, pero viven vidas llenas de enfermedades, de dolores emocionales y físicos. Están atrapados en cárceles del alma y del espíritu, y sobre todo sufriendo el continuo padecimiento de llevar a cuestas su iniquidad. Jesús hizo una obra completa para que viviéramos una vida de plenitud con Él. Sin embargo, si no entendemos cómo estamos conformados, ánica y corporalmente, y como la victoria de la cruz se aplica a cada una de estas áreas, nunca veremos su total triunfo en nuestras vidas. En la ceremonia de expiación en el Antiguo Testamento, vemos claramente cómo Dios hace diferencia entre iniquidad y pecado. Esta no es otra cosa que la sombra y figura de lo que Jesús haría en el Calvario. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así en la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Levítico 16:21.
Una vez más vemos a un Dios específico limpiando a su pueblo por la confesión detallada de estas tres formas corruptas del ser humano. Tipo de iniquidad, iniquidad voluntaria. Póngale atención a esto y si están anotando, anoten, por favor. Esta es la práctica del mal en forma voluntaria, con todo conocimiento a causa y deseo de hacer. Iniquidad consciente. Esta es la maldad consciente, que está en operación produciendo una lucha interna que conlleva a caer en pecado o a practicarlo. Es la raíz de los pecados que hemos cometido alguna vez en la vida y que todavía nos tientan. En ocasiones el creyente busca seguir a Dios con todo su corazón, pero hay un estorbo del cual es consciente y no sabe cómo luchar en contra de él. En el mejor de los casos lo suprime, pero sabe que puede ser un problema en el futuro. Iniquidad inconsciente. Hay iniquidad que vienen de nuestras generaciones pasadas, que están latentes dentro de nuestra herencia espiritual, pero que no es fácil de detectar. Este tipo de iniquidad es una bomba de tiempo que tarde o temprano puede causar una caída repentina o algún tipo de calamidad. Por eso vemos a siervos de Dios que empezaron sus ministerios con gran amor al Señor y de pronto lo vemos involucrados en indecibles pecados. La iniquidad inconsciente puede ser la causa de muchos problemas, enfermedades o males que vienen a la vida de una persona, atribuidos en muchos casos a ataques del diablo o a causas inexplicables. Para detectarla es importante analizar si es posible en que el pecado y situaciones se vieron involucrados, vuestros ancestros. También es recomendable poner atención a los sueños y ver de qué forma la cultura en la que fuimos formados está arraigada en nuestras vidas. Volvemos atrás, porque quiero recalcar estos tipos de iniquidad. Miren, iniquidad voluntaria es cuando usted practica el pecado, se hace residente en el pecado y se mantiene pecando de forma voluntaria con conocimiento y deseo de hacerlo. Eso usted está pecando por voluntad propia. Una iniquidad consciente es la maldad consciente que está en operación, produciendo una lucha interna que conlleva a caer en pecado y a practicar. Es la raíz de los pecados que hemos cometido alguna vez en la vida y todavía nos tientan. Una persona que ha tenido situaciones vamos a ver, con las adicciones, con la droga, con el sexo, actividades sexuales, con cosas, perversiones sexuales, es lo que más ataca con este tipo de pecado y algunos ciertos vicios, todo lo que cause adicción. Usted sabe que usted salió de ahí, de una situación de esto, que usted veía pornografía, que antes usted vivía en adulterio, ¿verdad? Y se mantiene ahí hablando mentiras. Hay gente que son mentirosos patológicos, hablan mentiras y se creen las mentiras que dicen y siguen hablando mentiras y lo hacen conscientemente y ya entonces se vuelve una verdad y se vuelve un estilo de vida y se vuelve ya patológico. Entonces, hay cosas que usted sabe que no están bien, pero es que estamos hablando de las que usted es consciente. Yo soy consciente de que eso está mal, pero no lo puedo dejar de hacer. Entonces, a esto es donde que usted quiere dejarlo de hacer, contrario a la voluntaria, que ya peca porque quiere pecar. Y la consciente, usted sabe que usted tiene una lucha interna y que usted en su vida, usted quería salir de eso, entonces todavía no puede salir. Tiene años en el evangelio,
pero todavía esa cominillita le tienta y el diablo usa eso, el enemigo usa eso, porque sabe que todavía está ahí latente. Entonces, usted quiere seguir a Cristo, pero usted tiene esa lucha que tarde o temprano la persona se desacata y uno dice, oh, pero ¿y qué fue? Oh, no, pero esto es increíble. Y usted comienza y todo el mundo ya usted sabe. ¿Qué pasó con ese individuo? ¿Qué pasó con ese hermano? Tenía una batalla mental, tenía una lucha con un problema que estaba lidiando y no se dieron cuenta de que era una iniquidad que lo estaba turbando, que lo estaba atormentando. Y esa persona luchando con su propia fuerza, porque no se le dijo que era una iniquidad y le fue un estorbo su vida entera para conectarse con Dios. Que cuando se tiraba de rodillas, gloria a Dios, lo que le venía era eso a la mente y el enemigo ahí en la puerta y usted está consciente, pero usted se queda callado porque es un líder, porque le da vergüenza, porque no podía manejar la situación y de repente, ¡pam!, cae en pecado, se le cae el ministerio. Por eso es que dice la palabra, que el que esté firme vea que no caiga. Usted tiene que estar pendiente, usted tiene que estar al tanto y al día de todo lo que se mueve en su vida, de todo lo que se mueve, señores. Tengo una lucha, vamos a buscar ayuda. Vamos a ministrarnos liberación, que la liberación es el pan de los hijos. Vamos a reconocer, porque no somos los superpoderosos, somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos que reconocer, papá, yo vengo delante de ti, Señor, Padre, tengo un problema. Padre, tú me conoces, yo te amo, yo quiero servirte. Hay gente que ama a Dios, de repente cae en pecado, de repente es consciente de que tiene una cosa, pero ¿a quién se lo digo? Porque si lo digo, el líder va y lo va a multiplicar y lo va a poner hasta en el periódico. Entonces no hay quien hablarle, no hay a quien decirle, no hay cómo liberarse, no hay quien me diga qué hacer. Pero el siervo, la sierva, tiene una lucha interna, tiene una administración del mismo diablo en la mente por causa de la iniquidad que viene arrastrando. Tiene una lucha con el alcohol, tiene una lucha con la depresión, tiene una lucha porque eso viene de generación. Tengo una lucha mayormente ahora mismo la depresión que viene de los padres, que viene del abuelo, que también los hermanos están así y están luchando con una depresión. Ayúdame con los micrófonos, apaguen los micrófonos, por favor. Entonces necesitamos ser líderes. Necesitamos ser líderes que aprendamos a escuchar y que las personas con este tipo de problemas, esa iniquidad consciente, yo soy consciente, yo le tengo tantos años sirviéndole al Señor, pero yo soy consciente de que hay algo que me turba, hay algo que se mete en mi sueño, hay algo que me perturba, hay espíritus que me visitan de noche, hay cosas que me visitan, hay cosas que me quieren inclinar, hay cosas que me dicen, vete, bébete la cerveza, vete, date la droga, vete, búscate la mujer, mira, y te la presenta a dibujar. Una lucha, miren, eso tienen ustedes que reconocerlo. Por algo el Señor está enfocando tanto en esa parte ahí. Cada uno de nosotros, los seres humanos, si no se ha crucificado la carne ahí con las pasiones y deseos y se han dado cuenta de lo que es la iniquidad y han arrancado y desarraigado toda semilla del diablo en el nombre de Jesucristo, van a tener la batalla mental y espiritual para usted concentrarse en Dios y cumplir un ministerio. Eso es una batalla, pero tampoco buscan la manera. Lo que hacen es ya no resisto más, ya eso ya no tiene remedio. Se alejan del Señor y se van para la calle. No fue que no conocieron a Dios, que no pudieron manejar su situación. Entonces ustedes como líderes, que si son líderes en sus iglesias, entonces usted tiene que tratarse ese problema a sí mismo, porque entonces usted tampoco va a poder aconsejar a nadie, porque el que no es libre no puede aconsejar a nadie porque usted mismo está batallando con eso.
pero usted tiene que buscar su liberación, porque la liberación es el pan de los hijos, para que no caigan en tentación, para que no caigan con su propia concupiscencia. Porque el enemigo después va a decir delante del Padre, no, yo solamente solté el caballo. Él no es culpable de que la familia entera se mate. Solamente soltó el caballo. ¿Sí? Entonces, con la iniquidad inconsciente, ya para ir terminando, dice que la iniquidad inconsciente que viene de nuestras generaciones pasadas, que está latente dentro de nuestra herencia espiritual, pero que no es fácil de detectar. Este tipo de iniquidad es una bomba de tiempo que tarde o temprano puede causar una caída repentina o algún tipo de calamidad. Por eso vemos a siervos de Dios que empezaron sus ministerios con gran amor al Señor y de pronto los vemos involucrados en pecados indecibles. La iniquidad inconsciente puede ser causada por causante de muchos problemas, de enfermedades o de males que vienen a la vida de la persona, atribuidos en muchos casos a ataques del diablo o causas inexplicables. El diablo te está atacando porque tiene una puerta abierta, porque tiene una legalidad. Quizás tú no le has abierto la puerta, pero tú tienes una batalla mental, pero tú no sabes de dónde viene, ¿no? Pero que esta gana de pecar, ¿no? Que esta hablar mentira, ¿no? Que, pero cosas que vienen de atrás, enfermedades generacionales, no son ataques del diablo, son iniquidades que hay que arrancar porque hay algo que le está dando la legalidad, porque Dios no hizo el trabajo a medias, Cristo no hizo el trabajo a medias, Cristo clavó las actas de los decretos en la cruz, todas las actas que nos eran contrarias, Él las clavó en la cruz y las rompió y por sus llagas fuimos curados y fuimos sanados y salvos y libres, pagó el precio de la redención completa de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces es inexplicable como el diablo viene pam, pam, pam y te ataca y tú no sales de un problema, tú no sales de una enfermedad, tú cuando sales te acaba una y te viene la otra. Entonces todo esto hay que detectarlo. Analizar nuestra vida, analizar nuestras generaciones, qué patrón es repetitivo en nuestra familia, qué pecado es repetitivo en nuestra familia, en qué situaciones se vieron involucrados nuestra familia. Entonces dice, también es recomendable poner atención a los sueños y ver de qué forma la cultura en la que fuimos formados está arraigada en nuestras vidas. Vamos a ver un capítulo donde habla mucho de esto, cómo interfiere en nuestra vida la cultura con la que nosotros hemos crecido, la cultura de la comunidad, el entorno familiar, cómo interfiere en esas iniquidades. Entonces, a nosotros tenemos que analizar todas estas áreas de nuestras vidas. Entonces, nosotros vamos a entrar en un tema, donde es lo que es la iniquidad, que es parte del espíritu del hombre. Y yo quiero que pongamos mucha atención aquí y vamos a leer un poquito para entonces concluir precisamente en ese tema, porque eso hay que desglosarlo bien. Pero vamos a leer un poquito porque como comenzamos tarde la clase, entonces vamos a ir indagando en lo que es esa parte espiritual, porque dice que está como un cordón de maldad adherido a nuestro ADN espiritual. Nuestro ADN es de Cristo. Somos hechura, esencia de Jehová, ¿no? A imagen y semejanza de Él nos creó. Pero también vino la maldad y hizo su trabajo y plantó semillas de iniquidad dentro de nosotros, como lo vimos desde el principio. Y todo esto generó, y lo de mi papá se traspasó, así como se traspasó el color de piel y todo eso vino en el cordón del espíritu. Ahora aquí, entonces aquí se va a hacer un desglose de lo que es la iniquidad dentro del espíritu, dentro del alma y dentro del cuerpo. So, vamos a leer un poquito aquí, aunque lo vamos a dejar hasta este tema, pero vamos a ir adentrando un poquito para la próxima clase. Vamos a ver, Víctor. Seguimos. El ser humano es una maquinaria viva, impresionantemente compleja y maravillosa a la vez. Basta con analizar todos los sistemas y órganos que componen nuestro cuerpo para darnos cuenta de lo detallada y asombrosa obra de Dios en nosotros.
De las tres partes que componen nuestro ser espíritu, alma y cuerpo, la más fácil de entender es el cuerpo, por cuanto es visible y tangible. Sin embargo, la ciencia ha tomado cientos de años para lograr descifrarlo y entenderlo, y aún quedan misterios por resolver. Es hombre, Eres hombre. Sí, solo se puede entender de manera integral. Esto es combinando los tres aspectos que lo componen. El ignorar uno de ellos es necesariamente caer en un error, y por eso la ciencia no puede atar los cabos que unen al cuerpo y al espíritu, por cuanto lo desconocen totalmente. El cuerpo, como bien sabemos, está formado por un sinnúmero de componentes que lo hacen funcionar correctamente. De la misma manera, el alma y el espíritu son cuerpos intangibles, altamente complejos, que debemos conocer para caminar en la victoria que Cristo consumó amén. para nosotros. Muchos de los fracasos de millones de cristianos se deben al escaso conocimiento de estas dos partes fundamentales de nuestro ser. En algunas teologías se dice que alma está compuesta de la mente, las emociones y la voluntad. El espíritu de la comunión, la intuición y la conciencia, tanto una como otra, no son más que dos enormes bloques prácticamente desconocidos que la gran mayoría decide ignorar su profundidad para no Para no complicarse. complicarse la vida. Y ahí es que está la llave. Así mismo. Desgraciadamente, esta actitud es la que mantiene a millones de personas atadas a desiertos y tribulaciones sin encontrar una salida. Otros, un poco más versados en la investigación de estas áreas y tratando de darle una explicación a la opresión demoníaca en los creyentes, han comparado el hombre tripartito con el tabernáculo de Moisés. Ellos aluden a que el cuerpo es como Dios es Los atrios del templo. los atrios del cuerpo, del templo. El alma es como el lugar santo, el espíritu como el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, es el arca del pacto. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar porque tenemos también que entrar a la otra parte primordial, muy importante. Nada, los que anotan, entonces van a anotar dónde nos quedamos en la página 23 y vamos a pintar esto de rosadito. Para que sepan dónde nos quedamos. La iniquidad es parte del espíritu del hombre. Vamos a estudiar a fondo esa parte porque ahí es que se arraiga la iniquidad en el espíritu del hombre. Y esa contaminación espiritual entonces contamina el alma y contamina el cuerpo, haciendo que el alma, esta contaminación de tu alma, entonces el cuerpo acceda a hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Porque pare al pecado, da a luz el fruto del pecado, que es la consumación, la ejecución de lo que ese espíritu que contaminó tu espíritu, que tiene contaminado tu espíritu, hace que tu alma tenga un impulso a hacer lo que no debería hacer. Y por eso es que caemos en la ejecución de pecados inmencionables, indecibles, que nos alejan completamente de nuestro Padre, de nuestro Creador y por ende de las bendiciones. Nada, anoten, vamos a orar si no tienen ninguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado. Gloria a Jesús. Entonces vamos a terminar la clase aquí, ya aquí comenzamos para la otra semana y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Yo tengo unas preguntas. Ajá. Yo quiero, lo primero es que no quiero que vayan a pensar que porque tal vez yo soy de otra religión, yo quiero llevar la contraria, sino que es todo lo contrario. Yo quiero aprender ¿Y de y qué religión tú eres? como tengo dudas y según la palabra, ¿verdad? Claro. Primero, hemos hablado de Éxodo 25, que dice que el Señor visita la maldad
de la cuarta y quinta, y desde la cuarta, dice, Y quinta la maldad generación de los de que lo los aborrecen. padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ujú. Pero más abajo dice, y hago misericordia a millares, a los Ajá. que me aman y guardan mis mandamientos. Ajá. Entonces mi pregunta es, si el Señor dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero Él dice también, y hago misericordia a millares a los que me aman, o sea, Claro. millares de generaciones. Entonces, Claro. si nosotros estamos hablando de Cristo y conocimos a Cristo y sabemos que Él nos ama y que Él está a nuestro lado y que Él pelea nuestras batallas y que nos ha libertado del pecado porque vinimos a sus pies y pedimos perdón y nos convertimos a Él. O sea, la palabra de Dios dice que somos pecadores desde nuestra concepción, por ejemplo, como dice David, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces, somos pecadores, pero ya cuando nosotros vinimos a ser adultos y tenemos una mente limpia, consciente de que somos pecadores, vinimos a los pies de Cristo y nos convertimos a Él y Él perdonó nuestros pecados, ya nosotros ahí estamos haciendo un stop a las maldiciones de aquel tiempo. Entonces, de aquí en adelante dice que Él está haciendo misericordia a millares, a los que me aman. O sea, de mí, que yo estoy amando a Cristo y que estoy sirviendo a Cristo, de mí para allá, yo estoy luchando por mi generación de ahí para allá. Es lo que yo entiendo. Entonces, creo que estaría de más uno estarse, pienso yo, uno estarse matando la cabeza por lo que pasó allá, porque se supone que también Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces ya hay una individualidad, es lo que yo entiendo. Hay una individualidad. Yo pequé, yo fui malo, yo fui brujo, yo fui hechicera, Dios me libre. Pero mis hijos, vamos a poner, conocieron a Cristo, encontró una persona que le habló del amor de Cristo, porque así como hay pastores que tienen hijos y los hijos se le fueron al vicio, también pueden haber brujos que encontraron una persona, unos hijos de personas malas, que encontraron a alguien que le habló del amor de Cristo y se convirtieron y están aboliendo toda esa iniquidad que hicieron sus padres. ¿Me entiendes? Porque Cristo vino a morir por esa persona individualmente, es lo que yo entiendo hasta ahora. Otra cosa es que a veces cuando se habla de que no recibimos, porque hay una iniquidad generacional o algo por el estilo, que fue lo que entendí, pero también la palabra de Dios dice en Mateo, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. O sea, dice también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ya Cristo está conmigo, el Señor es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que hay. Muchas veces no recibimos también porque amamos nuestro desorden. Le ponemos, nos romantizamos con el desorden, Claro. con nuestro financiero, pues sabemos dónde está el problema, pero muchas veces no ordenamos ese problema. Igual pasa con las enfermedades. Las enfermedades que dice que se transfieren a veces a los hijos, muchas veces. Por ejemplo, yo tengo una hija que está padeciendo de azúcar, yo no sufro de azúcar, de diabetes. Su familia, de parte de su papá, tienen esa tendencia, pero ¿qué sucede? ¿Dónde está la responsabilidad de mi hija? Mi hija, desde el principio, posiblemente lo ignoramos, no sabíamos que tal vez ella pudiera haber padecido eso, pero siempre fue muy glotona. Pero ya cuando fue grandecita, ella desarrolló, no teníamos conocimiento cómo eran los síntomas de la diabetes, ¿verdad? Pero ya grandecita comenzó a acostarse tarde, a mirar el celular muy tarde, se le apagaron prácticamente la vista, comenzó a tomar test para adelgazar, que para mí eso le dañó el páncreas, y resulta que ahora está padeciendo del azúcar, pero hubo un desorden, para mí hubo un desorden en su educación alimentaria que la llevó a padecer la diabetes tipo 2. Es lo que yo entiendo también, aparte de que su familia tenga la tendencia, pero también nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra alimentación. Entonces, a veces nuestros hijos están padeciendo tantas cosas, o sea, estamos hablando de la iniquidad transferida, muchas veces no le transmitimos tampoco a nuestros hijos lo que dice la palabra. Tú pasarás todo esto que Dios hizo de generación en generación. A veces no le hablamos a nuestros hijos, a veces no le decimos lo poderoso que es Dios. Entonces muchas veces le viene un pensamiento de
de querer quitarse la vida, pero no tiene conocimiento de Dios. Se quita la vida porque yo no le hablé, la responsabilidad es mía de que yo no le hablé a mi hijo de lo poderoso que Dios y de las aflicciones que puede tener la carne y la vida y de las tentaciones que el enemigo puede presentarle a uno y de los problemas, pero que Cristo es más poderoso y puede ayudarnos con todo eso. Hay una cosa que yo me digo cuando tengo problemas, a veces tengo situaciones que mi mente se nubla. Ahora mismo yo estoy hablando muy claro, pero hay momentos en que yo no tengo ni siquiera lucidez prácticamente. Pero muchas veces yo me pongo a pensar que Dios es el creador del universo, de la tierra. ¿Qué es un problema mío para Dios? Comparado a la creación que él ha hecho del universo, de las estrellas, de todo lo que hay en el firmamento, ¿qué es un problema mío? Una situación mía, ¿qué es para Dios? Viene siendo ¿cómo que es la célula más pequeña que puede existir en el Claro. mundo? Para Dios viene siendo ese problema. Para mí es grande. Entonces yo tengo que entender que mi problema, para Dios tiene esa solución, aunque yo entienda que mi problema es muy grande, pero tengo que tener el conocimiento de Dios. Es lo que yo entiendo hasta aquí. Excelente intervención, fíjate. Y te felicito porque pusiste mucha atención. Fíjate, mira, ocurren varias cosas y varios puntos, que es una de las que tú mencionas, que es la responsabilidad del hombre, nuestro libre albedrío y nuestra voluntad, nuestro conocimiento. Por falta de conocimiento perece el pueblo. Es como tú dices, no le transmitimos el conocimiento, no le transmitimos la realidad. Vivimos violando una serie de principios, ¿verdad? Pero hay un principio que habla de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces, hay cosas de las cuales el hombre tiene que hacerse responsable delante de Dios y delante del mundo espiritual. Entonces, es precisamente lo que nos ampara de no ser consumido y es la misericordia del Señor. Entonces, cuando Él dice que Él aguarda hasta 1000 generaciones de los que le aman, ¿verdad? Yo le amo, pero hay algo que está afectando mi vida, que yo no veo la mano de Dios. ¿Bien? Entonces, las promesas que están en la palabra de Dios son para mí. Las promesas que están en la palabra de Dios, yo las quiero para mí, yo las quiero ver cumplidas en mi vida. Yo no tengo por qué aceptar una situación generacional porque mi abuelo sembró tal cosa. Yo no tengo por qué cosecharla, porque la palabra lo dice claro. Él me guarda por su misericordia hasta 1000 generaciones, para que eso que se sembró no me afecte hasta cierto punto, pero hasta cierto punto me va a afectar, porque la misma justicia de Dios va a obrar injusticia, porque fue una de las cosas que nosotros estuvimos hablando. O sea, Dios es justo, pero el enemigo usa la justicia de Dios para afectarnos a nosotros. Él usa la misma justicia de Dios y le dice, tal generación cumplió por tal cosa, no cumplió con tal cosa. Entonces, todos los días se levantan actas, tú tienes una duda en tu cabeza y se levanta un acta por eso, porque tú estás dudando del poder de Dios. Entonces, quizás tú no te encuentres que estás dudando del poder de Dios, pero en el momento en que tú te resignas a vivir una condición en que tú estás viviendo, que está viviendo tu hija, entonces ya eso es parte de la responsabilidad tuya, de levantarte y decir, no, pero yo tengo un Dios demasiado poderoso. Otra cosa que tiene que ver es tu identidad en Dios. Es tu identidad en Dios. Entonces, si yo sé, porque sé que tengo una identidad en Dios, yo no voy a aceptar todo lo que el enemigo quiera traerme. Entonces, está desde el punto de vista de qué punto de vista tú lo veas, ¿verdad? Porque yo lo veo desde el punto de vista que yo estoy reclamando lo que mi padre dijo de mí. ¿Mm? Y no acepto nada que se haya dicho en las generaciones de atrás. Yo soy hija y como hija yo hago los reclamos porque tengo por Cristo que murió por mí, pagó el precio y me dio su nombre y me dio su autoridad en su nombre, de yo sentarme juntamente con Cristo en los lugares celestiales y vivir como Cristo dijo que yo tenía que vivir. Entonces, dependiendo
de cómo tú te veas en la identidad, entonces va a prosperar lo que sembraron en tus generaciones. Porque obviamente en los que te aman va a obrar la misericordia. Va a obrar la misericordia hasta 1000 generaciones de los que te aman. Pero eso que sembraron anteriormente va a estar afectando en el desarrollo de tu vida para que tú veas la bendición de Dios. Que así como prospera tu alma, tú seas prosperada en todas las cosas. ¿Sí? O sea, que hay mucha tela por donde cortar en cuanto al punto de vista que tú lo ves. Y otra es en la violación de principios espirituales, de leyes espirituales que se manifiestan aquí en la tierra en prejuicio de todos los seres humanos. Hay un mundo espiritual, hay lámparas de oscuridad, que lo que son tinieblas, y hay lámparas de luz, como somos nosotros. Entonces, eso es un tema muy profundo y a medida que vayamos adentrando en lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, nosotros vamos a ir indagando dónde están adheridas todas esas maldiciones y vamos a encontrar un porqué y vamos a encontrar una razón del por qué el Señor habla de que Él visita todas las generaciones de los que lo aborrecen. Entonces, hay ciertas condiciones que se dan por la violación de principios y nosotros todos los días vivimos violando principios y cosechando las violaciones que tenemos. ¿Mm? Condición de nuestro corazón, condición de nuestro pensamiento que atraen cosas negativas que también lo vamos a ver en el libro más adelante. A ver, dime, Ángel. Dios le bendiga a todos. Me gustó mucho también la intervención de Ana Celia. Ana Celia, tú dijiste también que perteneces a otra religión. ¿A qué iglesia perteneces? Yo asisto a la iglesia adventista. Ah, ok. Y con relación entonces, que ya la madre te dio una gran respuesta, yo también tengo mi punto de vista sobre eso. Muchas personas vienen a la iglesia porque todo lo que tú dijiste es lo que enseñó desde que nacimos, eso es lo que enseñan las iglesias. Y no porque tú eres de la adventista, sino que también en nuestra iglesia evangélica nos enseñan eso, que desde que tú entras a la iglesia ya todo está vencido. Ya desde que tú te conviertes a Cristo, ya tú no necesitas más nada, porque todo se va y ya todo. Pero yo pregunto entonces, si es así, porque vemos tanta gente en la No, mi iglesia corazón, viviendo en perdón, miseria. perdón, en la iglesia no nos enseña que todo está vencido. Cristo venció, ¿verdad?, por nosotros en la cruz del Calvario, pero no todo está vencido porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra cosas que hay en los cielos que uno no la ve. Entonces no todo está vencido. Pero entonces también dice que debemos de vestirnos con el yelmo de la salvación, que es la oración, que es el ayuno y todas esas cosas, ¿me entiendes? No todo está vencido. Así mismo es, pero así mismo es. Pero yo he escuchado gente que dicen así, o sea, pero tú estás clara en eso, pero yo he hablado con personas que son más extremistas y dicen, no, yo no tengo que luchar con nada. Incluso tengo personas que yo no le puedo hablar de algo de vencer demonios ni nada, porque dicen que ya Cristo venció todo, pero es un extremo lo que yo estoy diciendo. Pero lo que te quiero decir es que si fuera así, o sea, como que no existiera este tema de la iniquidad y cosas que nos persiguen y todas esas cosas, y de las maldiciones generacionales, que es lo que estamos hablando, entonces no viéramos tanta personas que ya vinieron a Cristo y el enemigo lo sigue venciendo. Y a veces, mira, son los mejores, son personas devotas que buscan de Dios, pero no salen de cosas. Yo soy testimonio de eso, que yo soy una persona que buscaba a Dios, busco a Dios, pero te estoy diciendo en el momento que me encontraba en el pasado, que yo era, mira, me decían, tú eres la joven más cristiana que yo conozco y todo eso, y había algo que yo nunca vencía. Nunca lo vencía.
Y la madre Salle es mi pastora, y la madre Salle buscaba y decía, pero ¿y por qué tú vuelves a lo mismo? ¿Y por qué buscamos tantas cosas? Y yo de corazón, yo decía, pero ¿por qué? Y pasaban años, y yo, está bien, duraba un año, hasta 2 años, hasta 3 años, no pasaba eso, y luego en 4 años pasaba lo mismo, y yo, ay Dios, y cómo yo venzo eso, y cómo yo venzo esto, hasta que conocimos estos temas, y supimos sobre la iniquidad, las maldiciones generacionales, cosas que son de nuestros ancestros que hay que vencer, y de la guerra espiritual y otras cosas que vamos a ir aprendiendo. Somos testigos, o Amén. sea, Vamos a orar. tenemos un testimonio propio, y por eso sabemos que hay cosas que van más allá de solamente uno aceptar a Cristo, que hay que vencer. Amén. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Déjeme decirle algo. Yo crecí en la iglesia Primera de Dios Pentecostal, prácticamente, y mi abuela me llevaba allá. Y tengo un testimonio muy grande que con relación a mi abuela, que mi abuela no sabía leer ni escribir. Y aprendió leyendo la Biblia, dice, preguntándonos a nosotros cómo dice aquí, cómo dice allí. Aprendió leyendo la Biblia y se aprendió el himnario de memoria, de tal punto que mi abuela ha sufrido de Alzheimer y lo único que le ha quedado en la mente ha sido los himnarios y los versículos de la Biblia. ¿Qué pasa? Que yo estoy en la iglesia adventista, tengo unos días que no voy, porque muchas cosas no estoy de acuerdo. O sea, lo que quiero decir es que uno escudriña y uno escucha y uno ve y uno sabe ciertas cosas. No estoy en contra de mi propia iglesia tampoco, pero hay cosas que no me cuadran. Entonces, en una ocasión yo estaba tomando un estudio con unos hermanos que también tienen un tema acerca de la iniquidad y abarcan muchas cosas. Entonces, hay momentos en que la mente, uno la llena de tantas preocupaciones, de tantas cosas, eh, que yo me baso en la Biblia. Yo busco la Biblia, yo leo la Biblia, cosas que no entiendo, yo le hablo al Señor y le digo, Señor, ayúdame a entender, porque no entiendo qué tú me quieres dejar dicho con esto. Entonces, muchas veces yo hablo con Dios durante todo el día. Hay veces yo estoy fregando, yo estoy hablando con Dios. No soy perfecta, ni soy la mejor cristiana del mundo tampoco, porque tengo mis debilidades y peco. Pero muchas veces nosotros tenemos esas debilidades y esas cosas, porque muchas veces estamos apartados de Dios. A veces yo he visto personas, como dice la hermana, que están muy metidos en la iglesia y tienen unos ministerios y son poderosos, y cuando uno viene a ver, ¡pac!, cayeron y están fuera. Ok, no lo quiero juzgar, porque cualquiera puede pecar, cualquiera podemos caer, mientras estamos en la carne podemos caer, pero resulta que muchas veces hay gente que se salen del evangelio y andan en las calles como si nunca hubiesen conocido a Dios, y yo entiendo que nunca conocieron a Dios, y tal vez soy dura en decir la palabra, pero es que cuando tú conoces a Dios en verdad, tú te puedes ir a una discoteca y en la discoteca tú vas a sentir la inquietud de que tú no estás en el lugar, que Dios no tiene, tú no tienes cobertura de Dios porque tú estás en ese lugar donde Dios no está. Y tú vas a sentir la inquietud y el deseo y el temor de salir de ahí porque Dios no te está cubriendo en ese lugar. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo, que las personas que andan por ahí haciendo y deshaciendo, como si nunca hubiesen conocido a Dios, nunca tuvieron tal vez una relación genuina con Dios, porque usted sabe que si usted anda por ahí, en donde quiera que usted ande, tenga el temor de que en cualquier momento cualquier cosa le puede pasar y usted se va a ir sin Cristo. Ese es mi temor, esa es mi manera particular cuando yo estoy fría o cuando estoy apartada. Mi manera particular es que me voy a morir sin Cristo en cualquier momento, me puede pasar cualquier cosa porque estoy fuera de la cobertura de Dios. Ese es mi entendimiento. Cada uno, gloria al Señor, cada uno se escudriña, ¿verdad? Yo tengo un profesor que dice, todos estamos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Entonces, no es que esté en desacuerdo contigo, pero es la realidad. Pero hay una palabra específica aquí que es la iniquidad, del por qué una persona después de conocer a Cristo, como hablamos de la iniquidad consciente, inconsciente, cuando la persona sabe que está mal y no quiere
y no quiere tampoco, no tiene tampoco un arrepentimiento y sigue pecando consciente de que está pecando, y hay otra en que tú no quieres pecar, pero tiene algo que te inclina al mal. Entonces, esa yetzer hará, esa inclinación al mal, como dicen los judíos, es lo que es la raíz de eso, es la iniquidad y es la rebelión del hombre que está muy arraigada desde Adán y Eva. Entonces, estamos apenas en el primer capítulo. Vamos a seguir aprendiendo más de lo mismo y nosotros ahora vamos a orar para concluir porque tenemos que entrar en la llamada intercesora, ya son las 9 y ya la llamada intercesora nos da un poquito ya nos lleva un poquito de tiempo. Entonces oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta clase. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, que estés abriendo los cielos, que estés, Dios mío, Padre, desactivando, Padre, toda iniquidad de cada uno de tus hijos. Padre, venimos delante de tu presencia, pidiéndote perdón, Dios mío, Padre, y pidiéndote, Dios eterno, que abras nuestros ojos espirituales, Padre, para que nosotros podamos entender y discernir, Señor, cuáles son las cosas que están obstaculizando nuestra vida espiritual, que nos llevan, Señor, a que no crezcamos en Dios como tenemos que crecer, que no nos llevan, Dios mío, Padre, a esa madurez que necesitamos tener. Padre, gracias te damos, mi Señor, Padre, por cada uno de tus hijos. Te pido que lo vengas cubriendo, Señor, que lo vengas llenando de tu Santo Espíritu, que le vengas dando, Dios mío, revelación, discernimiento, conocimiento, que trate con ellos en sueño, que comiences a revelarle, Dios mío, Padre, y pues que sobre todo tengan la disposición de ser libres. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, que tu Espíritu Santo venga llenándonos, Señor, y una cobertura especial sobre cada uno de ellos. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que vengas estableciendo tu reino en sus vidas, en sus casas, en sus familias, que traiga sanidad, que traiga liberación, que traiga restauración. Dios mío, que todo lo que el enemigo ha hecho, Señor, de venir a robar, a matar y a destruir en nuestras vidas, en nuestras familias, Dios mío, Padre, sea puesto en evidencia, Padre, y sea sacado de todo el entorno, que sea sacado, Dios mío, Padre, de todo el entorno, Señor, Padre, que tú vengas estableciendo tu reino, Señor, y tu justicia en cada una de las vidas y en cada una de los que nos oirán después. Te pedimos, Dios eterno, Padre, que tú pongas ángeles guardando su entrada y su salida y que venga, Dios eterno, desarmando toda altimaña del enemigo, todo plan del enemigo en contra de la vida de cada uno de tus hijos. Te damos gracias, mi Rey, mi Señor, por cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Rey, te damos en el nombre de Jesús. Bueno, Dios me le bendiga. Entonces vamos a concluir en esta parte. Amén. A concluir en esta parte. Gloria al Señor.